Buenos días a todos y a todas. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, le da la bienvenida a nuestro foro virtual titulado Ilusionismo Económico, ¿Desarrollo para quién? Para iniciar nuestro foro contamos con la participación del doctor Mauricio Díaz Burdet, coordinador del FOSDE, también con la ponencia del investigador Alejandro Cafati. También contamos con la participación del director de Oxfam Honduras, el señor George Rickman. Para los comentarios del documento, contamos con la participación de la abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA. También con los comentarios del señor doctor Hugo Noé Pino, analista investigador de UNITEC. A continuación, los dejo con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Mauricio Díaz Burdet. Muchas gracias. Es una satisfacción especial poder presentar nuevamente una investigación y una propuesta que tiene tanto que ver con el interior de las familias, de las comunidades, de las corporaciones municipales y del mismo Estado hondureño. Por eso, estando también en familia, debo de decir que nuestro agradecimiento especial para Oxfam, con quien hemos elaborado una investigación que conocerán ahora y que nos permitió pues también tener algunas reflexiones y algunas indicaciones de esas mismas reflexiones, tanto en Washington como en su oficina en Honduras. Por eso creo que es válido pensar que el agradecimiento es extensivo, es histórico, y eso me hace también expresar nuestras mayores palabras de agradecimiento con personas que a nuestro juicio son instituciones. Y me refiero particularmente a la abogada Gabriela Castellanos, quien se ha convertido en una institución en el combate a la corrupción, no solamente porque ella es la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, sino también por su esfuerzo histórico sobre este particular y otros temas. Y sin duda también en lo que tiene que ver en espacios en lo que va por lo macroeconómico, que va por lo social, pues es una institución, el doctor Hugo Noé Pino. Hugo Noé Pino ha trabajado tanto en estos temas que no es un extraño para ninguna persona en el país y particularmente no es un extraño para FOSDE. Y de hecho ha sido también la oportunidad para que al interior del FOSDE haya habido diferentes discusiones, diferentes conversaciones que nos permitieron que Alejandro Cafati pudiera elaborar un documento que recogía tantos esfuerzos anteriores como esfuerzos que él mismo ha realizado junto a nuestro equipo técnico en el transcurso de estos meses, y que hacen que efectivamente personas como la doctora Emma Velázquez y otros de su equipo pues hayan podido ofrecer sus aportes, igual que Beth García, etc. Esto me hace pensar cuando FOSDE planteó el tema del ilusionismo económico, lo hizo hace varios años, justamente en una reunión de asamblea de la Cámara de Comercio de Cortés, y en donde indicábamos que muchas veces se nos dice cosas que no son reales, tanto que nos hacen vivir escenarios ficticios que tienen poca realización con la vida, tanto que nos hace pensar que en algún momento se nos indicó de que íbamos a pasar a senderos maravillosos de existencia y de bienestar que no se han producido. Por eso es para nosotros de particular satisfacción presentar esta investigación, esta propuesta, que con mucho cariño entregamos particularmente al pueblo hondureño y evidentemente a las autoridades de gobierno y al resto de la comunidad nacional e internacional. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos a este importante foro. Agradecemos las palabras del doctor Mauricio Díaz Burdet. Con ustedes, el señor George Rickman. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a FOSDE por la investigación.
A manera de introducción, pues yo he estado reflexionando cuántas veces en los últimos meses he escuchado cómo la pandemia ha puesto de relieve otra vez más las profundas desigualdades en la sociedad hondureña. Y ahora con el paso devastador del huracán ETA, pues nos trae recuerdos del Mitch y el sueño de aquellos tiempos de reconstruir y transformar el país. Y también pensando como hace 3 décadas, Honduras aprendió un camino con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, bajo el liderazgo de una cúpula empresarial, con una visión de construir supuestamente un país más próspero y más desarrollado. Y yo creo que esta publicación de FOSDE aparece en un momento muy oportuno, cuando muchas y muchos hondureños se están preguntando por qué, después de tantos años, siguen enfrentando la misma situación de pobreza, violencia y exclusión. Y creo que es un momento muy oportuno para preguntarnos de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y también pensando cómo durante las últimas 3 décadas la política económica y social de Honduras ha estado basado en el mismo supuesto que diría también fue como un sueño que se vendió hace 3 décadas en la supuesta época de la modernización hondureña. Y ese sueño fue como al abrir la economía, al generar inversión extranjera, al exportar más a mercados nuevos, a explotar más la gran riqueza de recursos naturales con los que cuenta Honduras, a fomentar un crecimiento del sector privado bajo reglas más flexibles, con menor carga tributaria, reduciendo el rol del Estado, permitiendo que las fuerzas del mercado operen libremente, como esa idea de que todo eso iba a generar riqueza y empleo, y el famoso efecto en cascada llevaría esta riqueza a las y los hondureños viviendo en condiciones de pobreza para que tuvieran acceso a empleos dignos, más ingresos y prosperidad. Y como el Estado captaría esa nueva riqueza para invertir en infraestructura, educación y salud, y así tener un círculo virtuoso hacia la prosperidad. Eso me imagino que yo no estaba en esa época, entré en el 99 a Honduras, pero me imagino que eso fue el sueño que se vendió hace tantos años. Y hoy vemos como una parte sí se ha cumplido. O sea, Honduras sí tiene una economía más abierta. Exportamos más. Hay mayor explotación de recursos naturales, sobre todo en estas industrias extractivas, que es el enfoque del estudio que se presenta hoy. Hay un sistema tributario altamente favorable para el sector privado. Es más fácil conseguir los permisos ambientales para las empresas. Es más fácil contratar y despedir a las y los empleados. Entonces, esa parte de tener una cancha mucho más abierta y favorable para la inversión extranjera y nacional se ha cumplido. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esa otra parte? O sea, ¿se han reducido los niveles de pobreza y de desigualdad? ¿Cómo estamos con el desempleo y el subempleo? Las industrias extractivas han generado riqueza y empleo para una gran mayoría en este país. Ha llegado la inversión extranjera y ese crecimiento está produciendo inversiones en servicios esenciales como educación y salud. Yo creo que estas son las preguntas que están en boca de muchas y muchos hondureños en este momento de crisis. Entonces, el estudio de FOSDE cae en un momento crucial y es de fundamental importancia para generar este debate sobre el camino recorrido, cómo estamos, y además para generar propuestas concretas y urgentes sobre qué debe cambiar para lograr los impactos que tanto anhela la población. Y sabemos que en toda crisis hay una oportunidad de cambio, de transformación, y creo que el aporte de FOSDE nos lleva a una idea de cuál podría ser ese camino para reducir las profundas desigualdades en la sociedad hondureña y la gran fragilidad de su economía. Y este debate y aporte es más importante que nunca. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente a FOSDE por la investigación.
Agradecemos las palabras oportunas del señor Rickman. Continuando con nuestra agenda, dejamos con ustedes al licenciado Alejandro Cafati, quien nos expondrá el documento. Bueno, antes de empezar a hablar de lleno en cuanto a lo que aquí nos tiene presente, es importante mencionar que lo que vayamos a discutir no es más importante que lo que está viviendo el país con esta doble crisis. Es importante mencionar y dar a conocer nuestra solidaridad con todos los hermanos, con todos los amigos, con todos los compatriotas de la zona norte que han sido directamente afectados por el paso de la tormenta ETA. Sin embargo, esta presentación, este documento que trae FOSDE, viene a contribuir a poder dimensionar cuáles son las repercusiones económicas que Honduras tenía con el COVID-19 y cuáles podrían llegar a ser con el paso de la tormenta ETA, entendiendo que se concentró en la zona más productiva del país. En ese sentido, entonces, damos paso de lleno a la presentación. El ilusionismo económico, como bien lo ha mencionado nuestro director, nuestro coordinador ejecutivo, el doctor Mauricio Diaburdet, es un tema que FOSDE ha venido estudiando en los últimos 5 o 6 años. En ese sentido, el ilusionismo nosotros lo tratamos de relacionar directamente con esa macroestabilidad o esa estabilidad macroeconómica, en el cual se han venido fundamentando muchas de las políticas, ya sea públicas o ya sea en materias económicas y sociales. En Honduras se nos ha vendido un discurso nacional e internacional de que el país está estable macroeconómicamente porque tiene crecimientos económicos positivos. Sin embargo, desde el 2017 hasta la actualidad, esto viene mostrando una evidente ralentización económica, pasando de 4.8% en 2017 a 2.7% en 2019. ¿Qué queremos decir con esto? Honduras venía reflejando ya indicios de una crisis económica, social y política desde antes de la llegada del COVID-19 y mucho antes del paso de la tormenta ETA. En ese sentido, entonces, se nos suma una mala gestión y un problema más a la lista de la que ya tenemos. La llegada del COVID-19 el 15 de marzo hasta la actualidad ha sido una piedra en el zapato para los hogares y las empresas hondureñas. Son más de 100,000 afectados o infectados al 7 de noviembre, según datos de las autoridades nacionales, y esto ha representado pérdidas económicas de aproximadamente 7.200 millones de lempiras, dada la paralización nacional e internacional de la economía. En ese sentido, entonces, autoridades nacionales e instituciones internacionales han proyectado algunos niveles de crecimiento, tanto así como el Banco Mundial, la CEPAL, el Banco Central y el mismo FOSDE, antes del paso de la tormenta tropical ETA, proyectaban que el decrecimiento de Honduras podría estar entre menos un 8 y menos un 7.2%. Sin embargo, aquí cabe la idea que dentro de esa política ilusionista hay una política de ocultismo, lastimosamente. Estos datos fueron realizados sin tener la información suficiente por parte del Banco Central. Por lo tanto, todo indica que no se van a cumplir estos indicativos, más allá del paso devastador de la tormenta ETA. Lo cierto es que el Banco Central ha hecho público hace un par de meses atrás, 1 o 2 meses, el PIB semestral para el 2020, en el cual se refleja una caída de un 18.5% respecto al primer semestre del 2019 y una caída de un 17.5% respecto al primer semestre del 2020. Esto nos quiere dar entonces indicios de que Honduras muy difícilmente va a terminar el año con un decrecimiento económico de un menos 8, menos 7%, incluso antes del paso de la tormenta tropical ETA. En ese sentido, y toda crisis económica contrae consigo una factura social, ¿no? El FOSDE se ha dado la tarea de trabajar en base a escenarios con información oficiales de organismos internacionales, poder calcular o poder proyectar cuáles serían esas facturas sociales que Honduras tendría con el paso de la paralización económica del COVID-19. En ese sentido, en el mejor de los escenarios, que es una crisis de corto plazo, es decir, todo 2020 y a partir del 2021 se toman medidas de intervención económicas y sociales necesarias, Honduras tendría un nivel de desempleo equivalente al 14% de la población económicamente activa. Estamos hablando de más de 560,000 hondureños desempleados. Sin embargo, esto se hizo antes del paso de la tormenta ETA. Por lo tanto, en este momento podemos decir que Honduras se centraría en una crisis de mediano plazo con un nivel de desempleo de aproximadamente 800,000
hondureños. Acordémonos que ya son más de 2 millones de hondureños los damnificados, pero que el problema de empleo o el desempleo no es el principal problema del país. Honduras presenta un 60% de la población subempleada, es decir, aquella que trabaja más de 36 horas a la semana y gana menos de un salario mínimo, reflejando condiciones vulnerables en cuanto a elementos laborales se refiere. Asimismo, y aquí generamos entonces proyecciones tanto para el primer como para el último semestre del 2020, y es que a pesar de toda esta crisis social y económica, se nos está poniendo a las generaciones y al país en general una camisa de fuerza llamada endeudamiento público. Al primer semestre del 2020, con datos de la Secretaría de Finanzas, el FODE logró estimar que cerca del 57% del Producto Interno Bruto ya se encontraba endeudado y podría alcanzar un histórico de un 66% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 15.500 millones de dólares. Esto sin contabilizar la famosa deuda flotante, que sabemos que es alrededor de unos 2.500, 3.000 millones de dólares adicionales, teniendo entonces prácticamente entre un 77 y un 80% del Producto Interno Bruto endeudado. Y esto pasa una factura para las siguientes 2 o 3 generaciones del país. Y aquí tenemos lo que ya, y entrando al tema, nos tiene en debate, el tema de las exoneraciones o el gasto tributario. A pesar de toda esta crisis económica, a pesar de toda esta crisis social, Honduras sigue reportando cuantiosos recursos fiscales a sectores económicos determinados. En los últimos 4 años, el gasto tributario se incrementó alrededor de unos 9.000 millones de lempiras, representando el 16% del presupuesto general de la República. Esto equivale a 2.5 veces el presupuesto de salud y a 1.5 veces el presupuesto de educación. Y aquí la pregunta a responder entonces, ¿es un problema o es una solución el gasto tributario? Si miramos índices de crecimiento económico ralentizados en años anteriores y un crecimiento significativo de las exoneraciones fiscales. De aquí entonces nos entramos de lleno al tema que nos tiene, el saqueo de los recursos naturales y los fondos nacionales bajo la paradoja del gasto tributario. Dentro de esas políticas ilusionistas nos han dicho que una medida o una herramienta económica para poder incentivar las inversiones extranjeras en el país y las inversiones nacionales es dando algún tipo de incentivo para inversionistas. Sin embargo, la realidad dicta de todo lo contrario. En el sector energético sabemos que en los años recientes es uno de los que ha recibido cuantiosas exoneraciones fiscales y ha sido también uno de los más cuestionados en temas de transparencia y rendición de cuentas. Y es que bajo la política de cambio de matriz o de generación de energía en el país se han otorgado más de 4.800 millones de lempiras en exoneraciones fiscales y se pagan cerca de 4.800 millones de lempiras en costos fijos anuales como un criterio para poder incentivar este cambio energético. Si bien es cierto, Honduras pasó de tener una matriz estrictamente de energía térmica a energía renovable, esto no se refleja al final del día en la factura o en el precio de la factura energética de los hogares. Con datos de la CRE, nosotros pudimos determinar que el precio del kilowatt hora que pagan los hogares y las empresas hondureñas sigue en incremento, a pesar de que el contexto nacional e internacional dicta lo contrario. Y es evidente, aquí tenemos un acto de corrupción bastante cuestionado, tanto por autoridades internacionales como por organizaciones de sociedad civil. Honduras, a pesar de ser el país más pobre de América Latina y el que invierte o el que destina más recursos a gasto tributario, cerca del 7% del Producto Interno Bruto, es el que paga, paradójicamente, el precio del kilowatt hora más caro. Estamos hablando de 18 centavos el kilowatt hora en energía renovable, equivalente a 4.6 lempiras. Con estos costos muy difícilmente va a bajar la energía eléctrica en el país. Otra industria que ha recibido al menos un 24% del gasto tributario en el país son las industrias manufactureras, que estas se vienen impulsando desde el 2005 con la firma y la entrada en vigencia del CAFTA en el país. En ese sentido, se ha vendido la idea de que las industrias manufactureras en el país son un motor de crecimiento y desarrollo económico para la nación. Sin embargo, los datos dictan todo lo contrario. La contribución al Producto Interno Bruto de la industria manufacturera en los últimos años viene un decrecimiento significativo de manera nominal, pero ya cuando sacamos cálculos de manera real, es decir, restándole la inflación,
notamos que la industria manufacturera se encuentra en la posición 10 de los 17 sectores económicos contabilizados por las cuentas nacionales del Banco Central de Honduras. Por lo tanto, podemos concluir entonces que en términos reales y en términos nominales, la industria manufacturera no es un motor de crecimiento ni desarrollo para el país. A esto hay que agregarle un tema adicional, y es que se alega muchas veces que las industrias manufactureras generan niveles significativos de empleo. Las industrias han recibido en promedio de unos 10.500 millones de lempiras en exoneraciones fiscales en los últimos 4 años. Sin embargo, el 55% de las personas que laboran en ese sector son asalariadas, en contraposición del 45% restante que trabajan por cuenta propia o trabajan en el sector de trabajo familiar no remunerado. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que las exoneraciones fiscales, más allá de generar un desarrollo y un crecimiento económico para los hogares y el país, están generando unos mayores niveles de inequidad y desarrollo para los propios hondureños. Finalmente, tenemos un sector que ha sido bastante cuestionado últimamente. Se le ha dado o se le ha invertido cuantiosos recursos en publicidad diciendo que venden crecimiento y desarrollo para el país, y es precisamente el sector de la minería. En realidad, la minería no genera ni crecimiento ni entrada de divisas importantes. Estamos hablando que solo concentran menos del 1% de la población económicamente activa en el país, y obviamente, y de este 1%, solo 6.790 hondureños reciben salarios que en promedio representan 6.000 lempiras. En ningún momento las exoneraciones fiscales, el sector minero entonces está viendo como un motor de crecimiento y desarrollo para el país. A esto hay que sumarle la conflictividad social que trae principalmente en el interior del país, el costo ambiental que conlleva con ello, y sobre todo rompe un tejido social en las comunidades donde se prima la mano de obra masculina al ser un sector que demanda cuantiosas fuerza por parte de las personas que laboran en ello. Incluso datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que el sector minero no emplea a ninguna mujer a nivel nacional, y esto es un dato relevante que más adelante lo vamos a retomar. Y entrando al tema del empleo, precisamente es importante poderlo diversificar entre géneros. Y aquí, más allá de los datos que estamos viendo en este momento de las 3 industrias que nos tienen en discusión, que a consideración del FOSDE son parte de una matriz de industrias extractivas que extraen por un lado los recursos naturales, pero por el otro los fondos nacionales, es que el 77% de los hombres empleados en estos 3 sectores económicos son asalariados. En contraposición, si lo miramos con los empleos de las mujeres, solo el 44% de las mujeres reciben salario empleados en los mismos 3 sectores. Aquí lo estamos viendo entonces que es un favoritismo prácticamente a los hombres a través de las exoneraciones, a través de los empleos que reciben. Sin embargo, esta no es la principal ni la más alarmante conclusión a la cual, o hallazgo al cual nosotros hacemos referencia en la investigación. El siguiente cuadro, notaremos, más allá de saber cuáles son los sectores y cuáles son los números, es una comparativa de los sueldos y salarios de los hombres y las mujeres en los 17 sectores económicos contabilizados por el Banco Central de Honduras. Lo interesante no es saber cuánto gana cada quien, sino que en promedio la mujer en Honduras gana 30% menos sueldos, menos dinero por hacer las mismas actividades y trabajar en los mismos sectores que los hombres. Lo que estamos diciendo entonces es que las exoneraciones fiscales están contribuyendo significativamente a una inequidad de género donde no garantiza el acceso oportuno al mercado tanto de hombres y mujeres. Y ya para ir finalizando, algunas reflexiones finales que no son todas las que hay en el documento, pero sí creemos que son las más importantes a determinar en el marco del contexto de esta doble crisis que tenemos. El objetivo nacional debe apuntar, entonces decimos como FOSDE, a reconvertir el modelo extractivista o de neoenclave en Honduras por otro que permita al Estado disponer de recursos necesarios para cumplir sus obligaciones constitucionales. Aquí hemos visto que una de las herramientas, una de las prácticas utilizadas es que el Estado de Honduras se olvida de su rol constitucional y se lo otorga entonces muchas veces a estos sectores
donde se venden que ellos contribuyen significativamente a las comunidades por construir escuelas, por dotar de medicamentos hospitales, cuando en realidad es el Estado el que está obligado constitucionalmente a ejercer este derecho. Adicionalmente, subrayamos que la estrategia de atracción de inversiones basada en privilegios fiscales ha demostrado no ser eficiente para la atracción de capitales importantes al país, más allá de beneficiar capitales significativos de inversión, prácticamente los ha privado. Honduras viene mostrando un decrecimiento significativo en el flujo de inversión extranjera directa con los años y solo estamos entonces premiando aquella inversión gaviota, es decir, aquella inversión donde el país le garantiza rentabilidades altas en tiempos o en periodos de tiempo cortos. Finalmente, y una de las conclusiones o las reflexiones finales que tenemos, que es importante, es que se entiende que el objetivo primordial del sistema tributario es recaudar los ingresos necesarios para financiar el gasto público y con ello poder hacer frente entonces a todos los bienes públicos como educación, como salud, que hoy por hoy no se está atendiendo y que en el marco de esta doble crisis que estamos viviendo a consecuencia del COVID y el paso de la tormenta tropical ETA, es desfavorecidos. Hoy es más alto el número de niños hondureños que han desertado el sistema educativo precisamente porque no tienen acceso a Internet, que es un requisito puesto por la Secretaría de Educación de manera indirecta al pasar sus clases de manera online, y sobre todo se desprotege la salud de las personas en medio de esta crisis. Estamos hablando que llevan más de 8 meses y no han instalado ni operado plenamente los hospitales móviles, que en ningún caso figuran como una solución real al tema de salud. Y finalmente, y como es una característica del FOSDE también, tenemos propuestas. El documento contempla más de 8 propuestas que están enmarcadas en nuestro documento emblema, nuestro documento insignia, que es el de reconversión económica, un documento que pretende ser la base de discusión tanto para tomar decisiones nacionales e internacionales en materia de reconversión económica. En ese sentido, entonces, proponemos una revisión exhaustiva inmediata de las concesiones, exoneraciones y exenciones fiscales autorizadas, porque hemos determinado que más allá de generar algún crecimiento y desarrollo económico, han servido muchas veces como proselitismos y como pago de favores políticos. Esto tiene que cambiar porque al final del día son recursos hondureños los que se destinan a financiar a los que más tienen. Cambiar el esquema de incentivos de inversión extranjera a esquemas que incluyan, entre otras, las medidas necesarias para que se tribute y se mejoren las condiciones de infraestructura social, las condiciones de infraestructura vial, que eso genera un incremento del valor de la productividad nacional y sobre todo genera empleos de manera directa. Y adicionalmente, y para terminar, otras 2 propuestas que creemos del FOSDE son las más, o de las más importantes del documento. En un proceso de reactivación económica, el Estado de Honduras debe reducir las obligaciones tributarias a las micro, pequeñas y medianas empresas. Son más del 56% de los microempresarios, estamos hablando de cerca de 400,000, que han cerrado en el marco del COVID-19, y es injusto que se le cargue tributariamente a aquellos que quieren generar un sistema económico y una industria nacional, y se premia a quienes tienen los recursos necesarios para poder pagar impuestos en el país. Y finalmente decimos que de cara a enfrentar esta doble crisis que estamos viviendo, se debe trabajar en un esfuerzo de concertación nacional para elaborar un plan de transformación y reconstrucción nacional, donde la revisión de las exoneraciones fiscales y el cambio de paradigma al modelo extractivista que Honduras está impulsando, ya sea a través de los recursos naturales o los fondos nacionales, debe ser el punto de discusión de aquí a los próximos años. De no tomar las medidas necesarias, Honduras estaría retrocediendo entre 6 y 10 años y las facturas sociales estarían pagando al menos 3 generaciones en el país. Esto fue todo. Yo dejo entonces a Gabriela, que va a continuar con el foro. Agradecemos al licenciado Cafati por la ponencia del documento Ilusionismo Económico. Dejamos con ustedes al doctor Hugo Noé Pino, quien nos comentará acerca del documento. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a FOSDE y a Oxfam por la invitación a comentar nuevamente otra importante contribución de FOSDE a la comprensión de la realidad nacional.
En este caso, un tema tan importante como es el extractivismo y sus consecuencias tanto económicas como sociales. Quiero felicitar a Alejandro por la presentación realizada y yo comenzaría señalando cuando FOSDE nos ilustra mucho sobre el ilusionismo económico, que ha sido un tema que viene desarrollando desde hace varios meses. Me acordaba de el Plan 2020, la determinación de las políticas para crear en 5 años 600,000 empleos con un nivel de inversión de 13,000 millones de dólares, que no fue más que eso, un ilusionismo. Pero ese ilusionismo, como FOSDE lo plasma en este documento, no se circunscribe únicamente a promesas vacías. También tiene incluido aspectos que forman parte del día a día de la política fiscal nacional. Y en este caso se hace una relación muy buena entre sectores extractivistas, entendido el extractivismo, y este es otro de los aspectos que vale la pena destacar de los documentos de FOSDE, son su sentido pedagógico. El hecho de tratar de mostrar a un amplio público conceptos que de otra forma serían muy difíciles y que muchas veces los entre comillas, técnicos utilizamos para encubrir realmente lo que está pasando en la sociedad. En este caso, FOSDE muestra cómo el extractivismo toma una forma real a partir de las políticas públicas y específicamente de la política fiscal. Y una característica de esta es el gasto tributario, o sea, las exoneraciones. Se hace una serie de concesiones con exoneraciones en donde se vende la ilusión, se vende la promesa de que todo ese sacrificio que el Estado tiene en dejar de percibir ingresos que podrían fortalecer la educación, podrían fortalecer la salud, se van a convertir en aumento del Producto Interno Bruto, en aumento del empleo, en reducción de la pobreza, pero que al final, como George señalaba, después de tanto tiempo, ya casi 3 décadas de llevar un modelo económico extractivista, no se convierte realmente en progreso económico y social para la población. Y aquí, concretamente, que es nuevamente otro de los méritos de los trabajos de FOSDE y de este en particular, es que muchas de las aseveraciones que se hacen se respaldan con evidencias. Alejandro nos ha mostrado los cuadros en donde se señala la contribución, el caso específico de la minería, una cantidad enorme de concesiones mineras que se han hecho en los últimos años. ¿Y cuál es su contribución? El 1% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es su contribución fiscal mínima? ¿Cuál es su contribución en generación de empleo mínima completamente? Sin embargo, sí, y como lo vimos en el filmado introductorio, sí se deterioran los valles, sí se destruyen los bosques, sí se contaminan los ríos. Estos son elementos que debemos de tomar en cuenta para cuando se toman decisiones de política económica en función de costo-beneficio para la sociedad. Y a mí no me queda la menor duda de que en el caso específico de la minería es un tremendo costo. No se respetan las decisiones de las comunidades locales. Miren lo que está sucediendo actualmente en Guapinol, en Colón, lo que está sucediendo con otros recursos naturales en Atlántida, con los grupos garífonas, el enorme sacrificio humano de los que defienden la naturaleza, el asesinato de Berta Cáceres y otros hondureños que han realmente ofrendado su vida en función de la defensa de recursos naturales. Entonces, es muy importante que estos elementos aparezcan en un contexto que es analizado en el documento, en donde se nos habla del sector energía, se nos habla del sector maquila, se nos habla del sector minero y sus contribuciones realmente muy pequeñas al desarrollo nacional, mientras que el Estado renuncia a una gran cantidad
realmente de ingresos. Y yo agregaría un elemento adicional que me parece importante. Estas rentas extraordinarias, como lo presenta Semuglo y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones?, van más allá realmente de exoneraciones. Alejandro mostró claramente el costo de la electricidad en Honduras, que la hace menos competitiva, que la hace menos atractiva a la inversión extranjera. ¿Y qué es lo que encontramos detrás de esto? Algo que sin lugar a dudas nuestra buena amiga y valiente directora del Consejo Nacional de Corrupción se va a referir. Encontramos corrupción. Corrupción en los contratos sobrevalorados y negociados debajo de la mesa. Entonces, aquí es importante destacar los continuos aportes de FOSDE a que la población hondureña realmente tenga la oportunidad de ver los mecanismos específicos a través de los cuales se construye la desigualdad. La desigualdad no es únicamente del ingreso medido por el coeficiente de Gini. La desigualdad se manifiesta en las políticas públicas. Cuando ustedes miran que el gobierno aumenta, como lo mostró Alejandro, año con año las exoneraciones fiscales hasta llegar a este año 2020 a 46,000 millones de lempiras, y simultáneamente hacen reformas fiscales en donde aumentan los impuestos indirectos para cargárselos en las espaldas de la mayoría de los hondureños, eso construye desigualdad. Eso construye menos oportunidades de educación, menos oportunidades de salud, menos oportunidades de seguridad social. Y esto es, por ello, la contribución que FOSDE hace y a la cual yo reitero mis felicitaciones, es tan importante en la discusión y que amplios sectores de la población tengan la oportunidad de conocer estos elementos. Así que solo me resta señalar que en la medida en que somos capaces de develar todos estos instrumentos que construyen la desigualdad y que frenan el desarrollo nacional, en esa medida estamos haciendo contribuciones muy importantes al pueblo hondureño. Gracias y lo mejor para todos ustedes. Agradecemos los comentarios del doctor Hugo Noé Pino. También seguimos con los comentarios de la abogada Gabriela Castellano. A continuación. Muy buenos días, tengan todos y todas. El presente nos ha plantado dudas y el futuro, por supuesto, deudas. Todo lo que hemos escuchado, tanto en la presentación del compañero Alejandro, así como del doctor Hugo Noé Pino, no se trata de ningún delirio, tampoco de un cuento mágico. Se trata de la verdad, de un espejismo que se ha roto en los duros números de una economía secuestrada, misma que se ha convertido en un rehén del engaño, de la estafa, de la violenta forma de estructurarla como un botín político. En Honduras, la corrupción representa esos dividendos de la ilusión que nos quieren vender. Este es el espejismo que crean las cifras de los señores de la mafia, pero los datos de la realidad son diferentes. Los números nos dicen que la economía cae y cae estrepitosamente, y que el único dato alentador ha sido el crecimiento de la impunidad, misma que va de la mano, como ya se refería, con la corrupción. Esta última encaminada bajo la sombra de las exoneraciones que se empiezan a repartir en una fiesta tanto de derroche y de lujo estéril a favor de los grandes empresarios que hoy, en medio de la pandemia, aprovechan la pandémica situación del mercado en un escenario difícil, donde las expectativas de los consumidores no mejoran porque las exoneraciones son lucro a mansalvas.
Desde otra perspectiva, en Honduras, la situación crítica comenzó mucho antes de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Cierto también es que el COVID-19 ha profundizado las brechas presentes en el país, además de evidenciar los efectos de la corrupción acumulada en los pasados y pesados 20 años. Claro está que el ingrediente fundamental que retroalimentó la desfachatez y las incansables ganas de destazar el erario público fue la llegada de una nueva enfermedad. Sin embargo, el nuevo coronavirus no es el principal responsable de todas las consecuencias que solo a un pueblo carente de oportunidades, pero exorbitante en la miseria, se ha tocado afrontar. Pues son los funcionarios los que se han encargado de manifestar que hoy Honduras es concebida como, en su deterioro económico, ese que ha pasado a engordar cuentas bancarias de los que entorpecen el buen funcionamiento de la administración pública, mas no saben que lo único que favorecen son las cuentas que tarde o temprano tendrán que rendir ante la justicia. En efecto, comparto y apruebo el siguiente enunciado plasmado dentro de este análisis que el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, nos ofrece dentro de su análisis Ilusionismo Económico, Modelo Extractivista y COVID-19 en Honduras. Otra pandemia con historial interconectado y considerada para muchos sectores como el más grave en el país es la corrupción y la impunidad. En fin, las consecuencias económicas más las derivaciones sociales producidas no son exclusivas nuevamente del COVID-19, sino que son producto de los desaciertos de la política económica oficial que se ha heredado, logrando cotejar un fuerte crecimiento económico negativo, el aumento de endeudamiento público y un desempleo que en las reiteradas ocasiones concluye en direcciones inequívocas que perjudican a las nuevas generaciones, pues su formación se transforma en una barrera de alcanzar ingresos y por ello no es raro que se decidan abandonar sus familias y al territorio que nos ha cobijado en las más duras y eternas tempestades de corrupción. El FOSDE muy bien lo señala, Honduras tiene un problema estructural de desempleo desde hace más de 35 años, debido al bajo crecimiento económico y a la poca formación educativa de su gente, ya que el 12% de los mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Por otro lado, la tasa de mano de obra subutilizada que incluye empleados informales y a los que trabajan más horas de los que querían y ganan menos de lo que establece la ley, ronda el 48.6%, 1.987.242 personas. Desde otro extremo, los inversionistas y empresarios también tienen dudas. En los últimos meses, la creciente turbulencia de la economía ha sucumbido ante este COVID-19, la cual de un tirón nos sacudió el telón del espectáculo al desnudar la desigualdad social, donde resultamos ser más pobres que antes, donde al menos había esperanza y posibilidad de un gobierno con accionar para implementar medidas en virtud de minimizar el impacto de las perspectivas de la economía. Pero estamos frente a la extrema farsa y extrema pobreza, con un exceso de gasto público, ese que amenaza con golpear más fuerte la economía, pues bien lo contempla dicho documento al referir de manera objetiva y sustentada lo siguiente. Los 12 informes hasta los primeros días de octubre del 2020, presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción, junto con el hallazgo central de la investigación conjunta entre el CNA y FOSDE en febrero de 2020, impacto de la corrupción en Honduras, se demuestra claramente que ya está programada y estructurada la corrupción en los próximos 30 años.
Desde otro punto de vista, esta resulta ser una situación que también genera preocupación para los pueblos, como ya se mencionó, indígenas y afro-hondureños del país. Esos que no solo han tenido que enfrentar un trato perjudicial y desigual, sino que también han sido víctimas, como bien lo cita este análisis de la desposesión de sus tierras, tierras que para ellos representan el sustento de vida que poco o nada valoran los que se los roban y que forzosamente se les despoja a sus verdaderos propietarios. Pues para ellos únicamente representa una mina de oro que podrá explotar a su antojo, favoreciendo proyectos de minería, represas hidroeléctricas y turismo, a cambio de empleos, inversión social, estructura y otras obras públicas, lo señala el FOSDE. Una ilusión que solo el más pérfido traidor y despreciable humano puede crear en el más humilde, misma que se desvanece ante los recurrentes ataques perpetrados desde la cripta de la perversidad. En efecto, comparto el argumento nuevamente de FOSDE, donde ratifica de la siguiente manera: la élite corrupta mantiene y acrecienta una serie de privilegios vía exenciones y exoneraciones en detrimento de los más pobres, de la clase media y del mismo Estado. En fin, ya probamos todas las recetas del gobierno y conocemos los resultados, así que no podemos darnos el lujo de ser pasivos y soslayar el daño efectuado. Creo que ha llegado el momento de proponer soluciones concretas, como hoy nos la presenta el FOSDE, que resuelvan los problemas de la gente de a pie, pero que nos han dado otra ilusión: zapatos en campaña política para esos pies heridos por las malas prácticas políticas y económicas de estos negociantes de la democracia. Aún somos arrasados por los coletazos del neoliberalismo que nos vendió espejos para el desarrollo económico del país y para absorber las ordeñadas empresas estatales, esas que dejaron humo y ganancias millonarias en la bolsa fantasmal de los delincuentes de la administración pública. Hoy, ante la crisis, el Estado pretende crear sedes con país y no país con sedes. Asimismo, aumentar las reservas y caravanas de migrantes, mas no aplicar medidas de estimulación que frenen el éxodo de trabajadores calificados mismos que comprometen los recursos humanos para el desarrollo de Honduras. La mano invisible de lo que habló Adam Smith, misma que garantiza la eficiencia de los mercados y el bienestar social, se volvió alargada para robar el bienestar de todos sin que el Estado intervenga. Apoyada por las manos visibles, por supuesto, cuyo poder les ha permitido la impunidad sobre nuestra economía, para la conveniencia financiera que ellos limpian, aceitando una tuerca más en el escándalo, en la escandalosa estructura de la corrupción que está lista para funcionar, todos nosotros lo sabemos, a la perfección en los próximos 30 años. Doctor Mauricio Díaz Burdet, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y aprovecho para agradecerle como ciudadana este aporte tan importante que usted y su equipo hoy nos están ofreciendo. Buenos días. Gracias, abogada Castellano. Dejamos con las palabras de cierre al doctor Mauricio Díaz Burdet. Yo estoy sumamente emocionado, por no decir conmocionado por los comentarios, por la fuerza de las ideas, por la integridad con la cual hemos podido participar de tener, además de una reflexión y un documento, también el aporte personal e institucional de instituciones como el mismo OCFAN, como el Consejo Nacional Anticorrupción, con quien hemos y seguiremos trabajando todo el tiempo que nos sea posible. Y de otro lado, pues bajo la admiración que tenemos por el doctor Hugo Noé Pino.
En realidad son palabras que conmueven y que cuando se plantea el hecho de que conmueven es porque también tienen la certeza de que nos inspiran a la movilidad y a la movilización. Por eso agradecemos enormemente sus comentarios, sus esfuerzos y su enorme compromiso en un momento en que también es sumamente difícil para nuestras instituciones. Por otro lado, yo me quedo muy fuertemente inspirado con esta expresión del espejismo y de plantear las exoneraciones como una expresión de un lucro a mansalva que fue planteado por la abogada Castellanos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la desigualdad y lo que tiene que ver con el asesinato de personas importantes como en su momento fue y es Berta Cáceres. Por eso, para FOSDE, sin lugar a dudas, hablar del tema del extractivismo es hablar del tema de derechos humanos, es hablar del tema de acceso a la comida, de hablar de el acceso a la salud y a la educación y a la vivienda que todas las personas requerimos y necesitamos. Y uno puede decir, bueno, y con esto de que se nos ha intentado posicionar en el corazón, de que despojarnos de los recursos naturales, despojar a las comunidades, a las personas y a los gobiernos locales de los escasos recursos que ahí se tienen porque supuestamente van a tener beneficios espectaculares. Hoy uno puede hacerse la pregunta, ¿y entonces por qué no crecemos y por qué no hay bienestar? ¿Por qué hay migraciones? No importa si hay COVID, no importa si hay rechazo en otros países. ¿Por qué nuestras mujeres siguen teniendo tanto abuso que ni siquiera tienen la oportunidad de tener un mínimo de ingreso? ¿Por qué tanto, pero tanto abuso respecto a nuestras niñas y a nuestros niños? No solamente desde la perspectiva físico-sexual, sino también de aquellas cosas fundamentales que tienen que ver con la alimentación de su corazón, de su mente y de sus cuerpos. Por eso, cuando nos sentimos comprometidos a hablar del tema del ilusionismo, creo que también tenemos que expresar lo siguiente. Mucho de ese ilusionismo ha sido traído de fuera del país. Mucho de ese ilusionismo también ha sido planteado como la alternativa para resolver los principales problemas que nos agobian. Pero como dijo la abogada Castellanos, y como lo dicen varios organismos nacionales e internacionales, ahora somos más pobres que antes. Ahora estamos en el último lugar de todo. Estamos peleando siempre los peores puestos. Y por otro lado, estamos en una condición en donde uno puede decir que, bueno, que ese crecimiento de la pobreza es desmesurado y no parece contenerse, de que el uso de los recursos también nacionales es tan fuerte y tan espantoso que en este momento hay la discusión de una ley que quiere apropiarse del dinero que tienen los institutos de jubilación y pensión, como que fueran propios, abusando adicionalmente de esos dineros, porque mucho de lo que Honduras ha logrado en sus gobiernos como deuda interna es la extracción de esos recursos. El extractivismo entonces tiene que ver con la extracción de todo aquello que le puede generar bienestar a nuestra población. Además de los recursos naturales, están también los recursos financieros, pero hay uno que es fundamental, la extracción de la esperanza. Y eso no podemos permitirlo. Eso, FOSDE asume su compromiso de que no podemos permitirnos la extracción de la esperanza de un futuro diferente, de un futuro que pueda dignificar a la hondureñidad y a todas las personas que habitamos en este planeta. Por eso, cuando me veo obligado a terminar esta conversación,
planteamos algo que recoge un poco una iniciativa nuestra, el proceso de una reconversión económica y social y de transformación después de la pandemia COVID, de la pandemia de los huracanes y tormentas y de la pandemia de la corrupción. Tenemos que levantarnos y tenemos que hacer el esfuerzo necesario para construir un país justo, un país realmente mejor. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por todo lo que hasta ahora se ha planteado. Gracias al doctor Mauricio Díaz Burdet. También queremos agradecer a nuestros comentaristas, el doctor Hugo Noé Pino y a la abogada Gabriela Castellanos, también a nuestro técnico, el licenciado Alejandro Cafati, a nuestro director, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo, Mauricio Díaz Burdet, también al director de Oxfam de Honduras, el señor George Rickman. Agradecemos a cada una de las personas, invitados especiales que nos pudieron acompañar vía Zoom, también así a cada uno de ustedes que nos siguieron en nuestro en vivo en Facebook. También queremos decirles que hoy por la tarde estará en nuestra plataforma, sitio web, el documento de ilusionismo económico con el video de la presentación. Agradecemos su estadía en nuestro foro virtual. Gracias. Muchas gracias.